mundo de la estafa. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Híjole, es que la cantidad de información que hay. Bueno, a ver, el otro personaje era, decíamos, Ramón Sosamontes, Álvaro. Y en la declaración que hace Emilio Cebadúa, que hay que leerla y volver a leer porque trae un montón de cosas donde le rasques. Hay un apartado que se llama Modus Operandi de la estafa maestra, donde este señor, oficial mayor, básicamente canta los detalles de cómo se robaban el dinero de los mexicanos. De hecho, de cómo se robaban el dinero de los mexicanos más pobres. Y muchos de ellos con hambre. A mí esa parte es la que me parte en 3 pedazos de coraje, porque se trata de robarle a la gente con hambre, Álvaro. O sea, la cruzada contra el hambre era para combatir el hambre. Y estos... Trajeron hasta Lula da Silva, al expresidente de Brasil, para que atestiguara el arranque de ese programa para darle de comer a los hambrientos de este país. Hijo, mano, no. Y se robaron el dinero los miserables. El dinero de los hambrientos. Pues sí. Eso es no tener otra vez. Bueno, a ver, ese apartado es muy esclarecedor, Álvaro, y si te parece, por favor, lo compartimos a la audiencia, porque creo que el documento vale mucho la pena. Dice: por diversos comentarios directos realizados por la secretaria Robles, se me hizo el conocimiento que para poder desviar recursos públicos por medio de las universidades y organismos públicos descentralizados, el jefe de la oficina de la Secretaría, Ramón Sosamontes, tenía el encargo de buscar el acercamiento con rectores o directivos de las señaladas universidades y organismos descentralizados para plantear las empresas y montos de contratación, así como las participaciones que se quedarían en las universidades u organismos públicos y los montos que se regresarían por las empresas subcontratadas en efectivo para lograr los fines de política propagandística y actos proselitistas. Sí. Luego dice: Ramón Sosamontes organizaba comidas y reuniones directamente con la gente de dichos organismos, aunque nunca formé parte de dichas reuniones. Por comentarios de la secretaria Robles y del propio Ramón Sosamontes, se tiene conocimiento que en dichas reuniones y dependencias de las necesidades de la secretaria se establecían los conceptos y montos que podían soportar el convenio. De esta forma, Ramón Sosamontes exigía y les establecía, una vez pagados los recursos, a qué empresas tenían que subcontratar para simular la prestación de los servicios descritos en dichos convenios. Estos 2 párrafos que siguen son muy, muy importantes. No pierda usted detalle. Dichas negociaciones marcaban la ruta del dinero que se iba a seguir, así como los tiempos de entrega. Generalmente se definían los tiempos de acuerdo a las necesidades de la agenda de la secretaria Robles para poder cumplir con las necesidades de las actividades político-electorales y proselitistas. Una vez que se definían y marcaban los tiempos de los contratos convenios, se realizaban reuniones privadas con operadores fiscales de empresas fachada, empresas fachadas, las cuales prestaban el servicio de ser subcontratadas por parte de las universidades, y a través de estrategias fiscales sacaban el dinero en efectivo y entregaban dichos recursos en puntos clave que se establecían generalmente en las distintas oficinas que tuvo la secretaria Robles. En Sedesol, ubicada en Reforma número 116, concretamente en la oficina de la secretaria Robles, o de su jefe de oficina, Ramón Sosamontes, en el penthouse, y en la Sedatu, la ubicada en Reforma 99, también en la Ciudad de México. Hijo, man. Una vez que se habían establecido todos los procedimientos, porcentajes y ruta del dinero,
es que se le avisaba a la secretaria los resultados de las reuniones. Si se aprobaba era cuando se citaba a las partes, se elaboraban todos los convenios, contratos y se procedía a la firma de estos. Es de mencionar que se sabe que el porcentaje aproximado que se regresaba por las empresas subcontratadas para los fines descritos es de aproximadamente el 40% del total del monto contratado por parte de la secretaria con universidades y organismos públicos descentralizados. Y aquí viene un dato que forma parte también del esquema de corrupción hasta la médula en el equipo de trabajo de Rosario Robles. Dice Emilio Cebadúa en su comparecencia ante la Fiscalía General de la República. Un ejemplo de esto, de este esquema de defraudación, es la contratación de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual S.A.D.C.B., misma que fue constituida el 8 de mayo de 2009 en el estado de Guerrero. En dicha persona moral era accionista Ramón Sosamontes Herrera Moro y se tiene conocimiento que dicha empresa recibió contratos millonarios en diversas ocasiones para la obtención de un lucro indebido, pues era claro que existía un conflicto de interés y una desviación de recursos públicos, ya que él mismo operaba los contratos y él mismo era quien recibía el dinero. Debo decir una cosa, Ramón Sosamontes, yo ya rastreé esta empresa, existe y tiene muchos contratos, contratos del IMSS, contratos de Prospera, millonarios. ¿Ahorita? No. De entonces, claro, en aquel momento. En el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahí, Álvaro, la verdad es que, digo, era una máquina de lavado de dinero. O sea, era una máquina para lavar dinero, es decir, se llegaba a las universidades, a instituciones públicas, y luego Ramón Sosamontes les decía qué empresas contratar, y luego el 40% se simulaba trabajo, y luego 40% se iba. O sea, y era dinero en efectivo que se iba directamente. Se metía al penthouse de Rosario Robles y de ahí salía para mandarlo al Estado de México, por ejemplo, las elecciones de Alfredo del Mazo. Es una elección sucia y legítima la del Estado de México con Alfredo del Mazo. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con más, pero, híjole, qué barbaridad. O sea, pues por un cochinero. Qué barbaridad. Vamos a un corte. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Pues, híjole, ¿por dónde le seguimos? Es que le seguimos por el personaje Ramón Sosamontes, que es precisamente el que instrumenta, el que opera, el que materializa este esquema de defraudación. ¿Saqueo? De lavado, de saqueo. Saqueo. Algo inmoral. Fíjate qué paradójico, Alejandro. Ramón Sosamontes viene del Partido Comunista. Se afilió en el movimiento de 1968. Fue después fundador del PSUM, del PMS, del PRD. Termina como un vulgar delincuente robándole a los pobres, a los hambrientos, a los que una ideología de izquierda comunista como la de él se supone que iba a servir. Ni siquiera socialista, comunista, no, comunista. O sea, por eso traigo a cuento esa afiliación, porque carajo, dicen que por ahí no hay converso que no sea radical. Se convirtió al peñismo con todo lo putrefacto del peñismo. Pues sí, él fue el que operó justamente todo este saqueo, si nos atenemos a lo que Emilio Cebadúa, oficial mayor del gobierno de Rosario, de Enrique Peña Nieto, en las secretarías de Rosario Robles. Mira, en el documento, en la declaración que hace, porque le dedica bastante tiempo a Ramón Sosamontes, sí, que por cierto
no ha sido un personaje tan mediático o tan mediatizado en los últimos meses. Todo se ha concentrado mucho en Rosario Robles y en Emilio Cebadúa. En realidad, este personaje era el gran operador. Dice que Rosario Robles, nomás regresando a lo declarado por Emilio Cebadúa, dice, le ordenaba directamente a subordinados, Rosario Robles, ¿no? Le ordenaba, dice aquí, le ordenaba y realizaba las gestiones con la Dirección General de Programación y Presupuesto, la Dirección de Recursos Financieros, la Dirección de Ejercicio Presupuestal, la Dirección de Contabilidad, la Dirección de Control de Presupuestos y de Entidades, la Dirección de Tesorería, la Subdirección de Presupuesto, para realizar pagos de acuerdo con los convenios establecidos. Ella lo veía directamente, Álvaro, de acuerdo con lo establecido por Ramón Sosamontes, tanto en Sedesol como en Sedato. O sea, híjole. El siguiente párrafo. Los convenios tenían como objetivo principal la realización o coadyuvancia de tareas accesorias a las programadas, a programas y políticas, dice, de ambas secretarías. Sin embargo, en casos específicos, como se anticipó, los convenios fueron utilizados para poder llevar a cabo actividades de carácter extrainstitucional, tales como las brigadas de propaganda políticas, campañas de comunicación social extraordinarias, apoyo a sectores sociales, pago a compromisos de campaña del presidente Enrique Peña Nieto. A ver, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, Álvaro, vienen... de acuerdo con lo que hay nada más ahorita en desarrollo, vienen agarrando dinero podrido y manejando dinero podrido desde, vamos a ponerle, vamos a ignorar el Estado de México, desde la campaña. En la campaña, dinero de Odebrecht. Luego empezando el sexenio, le encargan a Rosario Robles y Rosario Robles ejecuta un plan para alimentarse ellos de dinero y poder influir en campañas. O sea, mi pregunta, la única pregunta que tengo, ¿y el INE? El INE... ¿Y el INE? ¿Dónde está el INE? Gozando la vida. ¿Dónde está el INE? Mira, o sea, mira, te voy a recordar ¿para qué un se episodio? construyen esas instituciones tan caras y tan, iba a decir una cosa, tan payasas? Con gente tan prepotente ahí administrando esas instituciones tan caras, ¿para qué está el INE? A ver, o sea, duraron 7 años robando, elección tras elección tras elección. ¿Dónde está el INE? A ver, hay que hacer memoria. En 2012, tras la elección federal que gana Enrique Peña Nieto de manera oficial, hubo numerosas quejas que se presentaron ante el INE, entonces IFE. Nada pasó, menos investigaciones, por ejemplo, de compra de votos que son con dinero en efectivo. Pero ya ese esquema venía desde antes. Llegar al gobierno, ganar la presidencia de la República Enrique Peña Nieto, fue solamente un objetivo que tenía también como objetivo, pues, robar y robar y robar. Pero el esquema venía desde el Estado de México. Claro, desde que Enrique Peña Nieto gana la gubernatura en 2005. Antes. Pero para poner un punto de arranque. Cuando gana la gubernatura Enrique Peña Nieto en 2005, hay un esquema, por ejemplo, para favorecer a OHL, que para lograr contratos tiene que pagar dinero para campañas. Bueno, desde la gubernatura del Estado de México, a la que se incorpora Luis Videgaray, que no es del Estado de México. A donde lo manda Pedro Aspe. Donde lo manda Pedro Aspe y Carlos Salinas, con el impulso de Carlos Salinas. Claro, el secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari. Desde ahí se diseñó un plan para que Enrique Peña Nieto fuera presidente de México. Por eso en la elección del 2006, Enrique Peña Nieto, como no fue su tío candidato presidencial, me refiero a Arturo Montiel, sino que el candidato presidencial en el 2006 fue Roberto Madrazo, Enrique Peña Nieto apoyó a Felipe Calderón. Yo eso ya lo he acreditado. La primera elección de Felipe Calderón en la presidencia es en mayo de 2007. ¿En dónde? En Yucatán.
¿Qué pasó en esa elección? Calderón le pagó el favor a Enrique Peña Nieto, el primer favor, entre muchos otros. ¿Cómo fue? Me la sé al dedillo. Felipe Calderón orquestó un fraude electoral en el PAN para que Ana Rosa Payán, exalcaldesa de Mérida, no ganara la postulación para ser la candidata a gobernadora. Un fraude que yo documenté. Ganó la candidatura un bulto, Xavier Abreu, que contiende con Ivonne Ortega como candidata del PRI, apoyada con muchos millones, con muchos recursos del gobierno del Estado 2007. de México, 2007, mayo de 2007. Claro. Por cierto, hoy, haciendo un paréntesis, Ivonne Ortega es un fichaje flamante de ese partido que se llama Movimiento Ciudadano. Bueno. O sea, se fue. Hablamos con ella cuando renunció. Sí, al PRI. Sí, ella descendiente de las más finísimas personas. Pues de Víctor Cervera Pacheco. De Víctor Cervera Pacheco, nada menos. Bueno, pero recuerdo esto para usted que quizá no lo ha asociado. Pero el esquema de Enrique Peña Nieto de usar recursos públicos para financiar campañas en muchos estados, empezando por Yucatán, pues tenía que ver con dinero sucio, puro dinero sucio. Así es que cuando llega a la presidencia de la República, por supuesto que sigue utilizando el dinero sucio. Esto está podrido hasta la médula. Bueno, y la idea, Álvaro, digamos, de que el mexicano olvida todo esto. O sea, porque si tú piensas que había comportamientos, pues, en Enrique Peña Nieto, había comportamientos, señalamientos ya en el Estado de México, y luego lo hacen presidente de México, pues es porque pueden brincar por encima de la gente y por encima de las instituciones y por encima de todo y hacerse del poder simplemente porque tienen dinero. Digo, recordemos que Ramón Sosamontes aparece en los videoescándalos de Ahumada, de Carlos Ahumada. O sea, recibiendo su maletín con $1 millón de dólares. Ramón Sosamontes, con toda impunidad, después se incorpora a la secretaría, al gobierno de Enrique Peña Nieto, después de haber recibido todos esos billetes y haber sido público todo su escándalo, se incorpora con Rosario Robles y luego se incorpora básicamente con una intención, Álvaro, porque si vemos la operación, o sea, lo que dicen estas hojas, lo que dice Cebadúa, es que llegando inmediatamente, aplican este proyecto. Enero, febrero se diseña ya la estafa maestra. De saqueo de la nación, de saquear a los más pobres, a la gente más jodida de México, a los que tienen hambre, Álvaro. O sea, llegan, se instalan en el gobierno, inmediatamente echan a andar, ¿y sabes quién lo encabeza? El que venía de agarrar maletines de Ahumada. O sea, ¿qué eran cacahuates? Los maletines esos son nada, hombre. $1 millón de pesos que le da Sosamontes, Carlos Ahumada Sosamontes, era cacahuates. Claro, nada. Se malacostumbran, entonces quieren más. Los codiciosos quieren más. ¿Qué pasa con Sosamontes como el operador de conseguir, por ejemplo, se iba a comer con el rector de la Universidad Autónoma de Morelos, que por cierto está bajo investigación, como otros? Pues a comer a todo dar, los tragos. Oye, te vamos a dar 100 millones de pesos para la universidad, pero tienes que contratar a tales empresas para que te hagan ciertos servicios. Y a esas empresas va a ir a dar el dinero, pero nos van a tener que regresar el 40% en efectivo. Y tú vas a decir que recibiste todo. Vamos a pensar que los rectores y directores de instituciones de educación que formaron parte de este esquema no se robaron ni un 5, que lo hacían legítimamente para conseguir dinero que les estaban ofreciendo, para construir aulas, para mejorar equipamiento educativo,
para darles algún estímulo a sus profesores o a investigadores. Vamos a pensarlo. El esquema estaba podrido de arranque porque el esquema era sacar dinero en efectivo y ese dinero después en efectivo enviarlo a los estados con elecciones. ¿Para qué? Para comprar votos. ¿Cómo? Bueno, es sabido, está acreditadísimo cómo, por ejemplo, los operadores electorales en colonias, en ejidos, van y son llevados a que voten previamente, les dan una boleta ya tachada, o le tienen que tomar foto a la boleta que tachan, y entonces tienen que regresar y les dan 500, 1000, 2000. En el Estado de México, la elección del 2017 lo tengo perfectamente presente, perfectamente, porque además lo vi y lo informé en su momento, las filas para pagar 500, 1000, dependiendo 2000, del sapo. dependiendo. Entonces, eso como práctica generalizada. ¿De dónde venía ese dinero? De quitarle al hambriento, al más pobre, Al pobre de los el bocado, pobres. el bocado de la boca. Al pobre más pobre, Pues Álvaro, sí. que es el que tiene hambre. Así es. O sea, ¿qué? Ahora, ¿con cuánto dinero se quedaron? Si es efectivo, No, bueno. ¿con cuánto? Tú agarras ahí y ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Pues son puras maletas y maletas y maletas y maletas. Como las maletas del Senado. Por eso digo, sí, Bejarano, es que Bejarano. Sí, Bejarano. Pues un lidercillo corrupto. ¿Cuánto dinero le dio a Ahumada o a otros? A ver. 5 millones, 10 millones. De esto, porque ya ni me acordaba, Álvaro. En su libro, Ahumada, y a lo mejor vale la pena recuperar todo eso mañana, más adelante, porque estas cosas no se pueden olvidar así nomás porque sí. Para eso estamos nosotros. Ahumada cuenta que sus hijos le llamaban a Ramón Sosamontes, le llamaban tío Ramón. Tío Ramón, sí. De las tantas veces que iba, y según Ahumada, iba por dinero. Iba a centavearse a Ahumada. Y luego dice él que le da pues, dinero y le está dando y dando. Le dice, le di mucho dinero a Ramón Sosamontes. Creo que sí. El departamento que tenía frente a Parque Hundido lo compré y remodelé con mi dinero. Él lo escrituró a nombre de una empresa que tenía el nombre de un pueblo de Guerrero, de cuyas acciones era dueño. También lo ayudé con una camioneta Suburban roja y le apoyé con efectivo para muchas cuestiones personales de la política y algunas otra ayuda menor, celulares, cosas por ese estilo. En eso consistió mi ayuda. ¿Qué le pedí a cambio? Lo repito, nada, dice Carlos Ahumada en su libro. Hay que creerle, no necesariamente es creíble que diga que no le pidió nada a Sosamontes. En realidad, Sosamontes era el gestor, era el contacto con jefes delegacionales del PRD a los que le daba obra. Ni modo que el otro fuera un benefactor. Un benefactor, una Madre Teresa de Calcuta. No, bueno, ya ni nos entretengamos en eso, pues el otro es lo que es. Bueno, en función de eso, bueno, perdón. Nomás para completarlo, porque cito a Proceso, a la revista Proceso en noviembre de 2005, dice que justamente Sosamontes beneficia a Ahumada con la cesión de contratos de obra y cita, solo en 2004 le otorga 32 contratos por poco más de 214 millones de pesos. Los oscuros negocios entre ambos continuaron cuando Rosario Robles alcanzó la presidencia nacional del PRD y luego ya se agarra este Proceso documentando. Ese personaje que usted está viendo ahí en la televisión se llama Ramón Sosamontes, es el que está señalado por Emilio Cebadú, al que le dedica gran parte de su declaración patrimonial. Sí, es un hombre que ha estado muy cerca, siempre, se ha dicho comunista, de acuerdo con esto es un Vivales, de acuerdo con lo que está publicado aquí es un ladrón, o sea, de acuerdo con lo que dice,
alguien que estuvo muy cerca de él, que es Emilio Cebadúa. Ese hombre es un ladrón, estoy citando lo que está aquí en estos documentos. Bueno. Es la decadencia. La decadencia. Es el gusto por la cochinada, el gusto por el dinero, el gusto por el poder, con dinero que debería ser para los más pobres de este país. Este es justamente el caso que estamos discutiendo y que seguramente va a seguir escalando.